Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Como cada día miércoles, tenemos este miércoles de entrevista y hoy tenemos a una entrevistada muy especial que la conozco hace bastante tiempo, Rosana Bencheruti. Espero haberlo dicho bien, ya, el apellido. Y ella es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Misiones, acá en Argentina. Es abogada, es doctora, eh, durante toda su vida fue jueza, hace poco fue abuelita ya de dos mellizos. Y bueno, yo tenía muchas ganas de poder invitarla, de poder conversar con ella, para precisamente conocer cómo ha sido un poco el camino, la vida de una mujer en el poder. Porque Rosana en el fondo es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Y es un poco tratar de conocer a la mujer que hay detrás de eso, su historia. Así que por eso la vamos a invitar ahora. Espero que su historia, poder conocer un poco cómo llegó a la judicatura y un poco también cómo es esto, también un poco de estar ahí en ser cabeza de un poder del Estado, y a la vez también ser abuela y esposa. Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Preocupada estaba porque no te escuchaba. No, no, tranquila, se escucha perfecto. Bueno, yo ya hice ya una breve introducción. Bueno, conté abogada, eres la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Misiones, pero lo más importante es que fuiste abuela hace un par de días, ¿no es cierto? Sí, yo creo que uno se define de acuerdo a las emociones que le atraviesan en ese momento. Y hoy sí me tengo que definir, soy primero abuela, después soy madre, después soy amiga y después soy abogada, pero hoy soy primero abuela. Y yo te felicito, de verdad te felicito. Oye, Rosana, yo un poco hacía la breve introducción, que un poco enfocar quizá esta conversación, esta entrevista, en conocer a la mujer detrás de. Porque en el fondo uno muchas veces se queda con la imagen así de las autoridades como lejanas, un poco empaquetadas, y un poco saber un poco de tu historia. Porque tú fuiste jueza durante muchos años, fuiste madre de tres hijos más encima. Entonces, un poco quizás contarnos quién es Rosana Benchiruti, por favor. Bueno, yo me llamo Rosana Pía, tengo un nombre que sabe a fettuccini con vino tinto. Vengo de un lugar, soy obereña, nací en un pueblo donde todavía se conserva la costumbre de preguntar dónde puedo comprar ravioles ricos y te dicen al lado de, enfrente de, porque todavía se conserva esa costumbre que es tan bonita y hace a la esencia de uno misma. Yo nací en Oberá, soy una de tres hermanos, soy la hermana mayor, somos tres hermanos. Eh, Recién me doy cuenta que la historia que me pasó a mí se repitió en mi familia. Mm. En mí, yo soy abogada, mi hermana menor es abogada y mi hermano del medio decidió que no quería ser como nosotros y fue bioquímico. En Eh, mi caso, mi hijo mayor es abogado, el menor está tratando de terminar la carrera y el del medio mm. dijo, no quiero ser como ustedes y soy médico. Eh, Son tres varones, cuatro nietos varones, o sea, es un mundo masculino el que me rodea. eh, Así que ser mujer eh, es un poco, no difícil, pero uno lo intenta todos los días. Yo hice el colegio en la ciudad de Oberá, terminé el secundario en la ciudad de Oberá. La historia del pueblo argentino me atravesó de punta a punta. Yo recuerdo tener 6 años cuando vi a mi mamá y a mi papá lamentarse por la caída del doctor Ilia en el 1976, ver la caída del gobierno y que se instaure la dictadura. Y después de ese momento,
trasladarme a otra ciudad, que era la ciudad de origen de mi padre, para continuar la carrera universitaria. Reconozco que vengo de una familia hermosa, Ujú. que no tuvo para tirar manteca al techo, pero sí para ser feliz y vivir bien. Mi papá era abogado, mi mamá es docente, que todavía vive, con muchos amigos, con mucha vida de pileta cuando llegaba esta Mm. época, con mucho club, vida de club, bailes en el club. Así que tuve una infancia y una juventud hermosa, feliz, tranquila. Este, y cuando me fui a la ciudad de Córdoba, tuve una vida universitaria absolutamente maravillosa, a la que no me olvido Mm. nunca, pero siempre viene el pero, uno se propone algunas cosas y la economía te manifiesta las otras. Y cuando ya no podía seguir estudiando, porque ya no tenía qué carrera inventar, me volví porque había llegado la hora de trabajar. Y, y empecé a trabajar con mi papá en el estudio, Ahí el derecho siempre. todavía no habéis terminado derecho. Sí, yo terminé derecho, Perfecto. después de derecho estudié notariado. Para estudiar en ese momento me tenía que trasladar de una ciudad a otra, de Córdoba a Santa Fe cada 15 días. Interín también trabajaba. Y después de terminar las dos carreras, intenté licenciatura en ciencia de la comunicación. Fue ahí cuando eh, o trabajaba y me mantenía o Mm. volvía, porque la eterna estudiante no podía ser. Perdón, Y Rosana, ¿y siempre quisiste ser abogada o fue, como bien tú dijiste, una suerte de tradición familiar? no, no fue una tradición familiar. Mi papá intentó por todos los medios que yo no fuera abogada. ¿En Eh, serio? me, me hizo test, este, estudios pedagógicos. Él era un arquitecto e ingeniero frustrado, y, pero lo mío era el derecho, a mí me gustaba. eh, por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo siempre salía derecho. Así que cuando me inscribí en la Facultad de Derecho a la que fue él, y en la ciudad de Córdoba de la cual él venía, eh, la tomé con pasión, Mm. ¿sí? La tomé con mucha pasión, pero aparte de la carrera, yo me apasioné por un montón de otras cosas. Me apasioné por la política, Mm. me apasioné por el teatro, me apasioné por la música, aunque nunca pude cantar, simplemente cambiaba de lugar la partitura, pero acompañaba al coro. Me apasioné por la expresión corporal, montones de cosas que en ese momento la primavera democrática en la que yo vivía nos permitía. Me apasioné por el yoga, que después dejé. eh, Mezclaba el estudio Mm. con un montón de otras pasiones. Y Rosana, cuando decidiste, ok, ser abogada y estando estudiando derecho, ¿cuál era tu sueño de vida? ¿Hacia dónde apuntabas? ¿Te imaginaste alguna vez todo el tema de la judicatura y más encima luego la presidencia estaba dentro de tu horizonte o no? No. La verdad que la justicia me encontró a mí, yo no busqué a la justicia. Yo cuando volví me puse a trabajar en el estudio con mi papá. eh, Teníamos una relación de choque, y, pero me las arreglaba. Iba un poquito antes que él, me iba después que él, y bueno, tratábamos de conciliar. Pero en una oportunidad queda una vacante en la ciudad de Oberá de un lugar que se llama Secretaría de un Juzgado. Voy a tratar de hablar con lenguaje claro, que es lo que yo postulo. Inclusivo. Y de acuerdo a lo que me enseña mi querida Sol Julia, que me hizo fan de esto que es la comunicación, y de acuerdo a lo que ella me enseña, también voy a tratar de no derrapar y centrarme en lo que tengo que decir. Eh, Muy bien, muy bien.
me convoca una jueza de mi pueblo que había asumido como jueza y había quedado una vacante, y me propone si yo quería ocupar ese lugar que ella había dejado. En ese momento yo venía con dimes y diretes y peleitas y no encontraba mucho espacio para desplazarme cerca de mi padre. Tenía 3 trabajos, trabajaba a la mañana con él, a la tarde en el registro del automotor y a la noche trabajaba de asesora legal de la normalización universitaria en la Facultad de Artes. Así que vivía a mil. Cuando me proponen ese trabajo, recuerdo haber pensado, y yo lo intento, total, si me va mal, tengo donde recalar nuevamente, que creo que es el pensamiento de muchos jóvenes hoy en día, y yo voy a vivir la experiencia Europa total, si me va mal, vuelvo y Vuelvo. seguramente tengo el viejo que me da de comer, cosa que en algún momento uno critica, pero que también lo hizo. Eh, pero de verdad la profesión detrás del mostrador me apasionó, sentí una gran, pero una gran tranquilidad y satisfacción no tener que cobrar honorarios, me costaba muchísimo esa parte de la tarea del profesional y me fui adentrando y me fui adentrando y la única vez que intenté salirme del sistema, porque mi papá había quedado sin socio, no podía asegurarme la cantidad de dinero que en ese momento cobraba en un juzgado, así que decidí quedarme en el sistema. Así estuve 14 años y durante esos 14 años tuve 3 hijos, 4 en realidad, porque mi vida es muy bonita, pero no exenta de tragedias. En el interín a mí se me muere un hijito y 14 años que estuve y un buen día eh, como secretaria, con un equipo humano divino, con el que todavía tengo recuerdos inmensos, donde aprendí un montón y agradezco a todos los que estuvieron a mi lado y me enseñaron. Y un buen día en esta provincia se dicta una ley que es la ley del Consejo de la Magistratura y se llama examen para cubrir cargos. Y uno de los 3 exámenes que se llamaron en ese momento eran en esta ciudad. Yo recuerdo haberlo hablado con quien fuera mi marido, yo soy divorciada, y, y se lo dije, yo lo voy a intentar. Y estudié 6 meses seguidos, tenía un niño pequeño, Eso había era para contratado, postular a ser jueza. claro, Bien. tenía un niño pequeño, que me había contratado una niñera para que me ayudara a la tarde y los fines de semana. Y recuerdo que vino un día mi papá y me dijo, vos no te podés repasar la carrera entera. Y la tengo que hacer porque no sabía cómo era el sistema. Mm. Y rendí 3 exámenes, eh, en 2 de los cuales fui ternada, y en uno de ellos el gobernador me propuso para ser juez en esta ciudad y comenzó un nuevo proyecto de vida. Lo charlamos en familia, eh, lo charlé con mi papá, lo charlé con mi mamá, lo charlé con mi hijo mayor, que en ese momento tenía 14 años, Nicolás. estaba en plena adolescencia, y, y sentí que era muy egoísta perseguir un sueño, eh, quebrando el de él, y lo charlamos y él prefirió quedarse en Oberá y nos vinimos como familia Mm. sin él, pero él quedó con su abuela y con su abuelo y con sus tíos, y nosotros viajábamos todos los fines de semana, así que fueron 3 años bastante duros hasta que mi niño mayor se fue a estudiar y entonces dejamos de viajar tanto, porque una de las cosas que provocaba era la falta de arraigo. Cuando mis otros 2 hijos se habían arraigado a esta ciudad,
yo los llevaba de vuelta el fin de semana y los desarraigaba de este lugar. Fueron años difíciles, Y fueron años de Rosana, experiencia. y en ese sentido, perdón, ¿cómo fue precisamente? Porque nos contaste 14 años de secretaria, después entraste a ser jueza, y con los tres chicos, y de una ciudad a otra ciudad. ¿Cómo De fue, una ciudad y sí, cómo fue un poco esa transición? dura, pasé a ser pasajero frecuente de Expreso Singer, ¿sí? Al principio yo me vine en septiembre, en el mes de septiembre Mm, del 2002 sola, dejé mi familia para que terminen los chicos los estudios, el colegio, viajaba en colectivo, muchas veces llegaba a las 7 de la mañana a la terminal y para las 7:30 estaba en el juzgado. Esos días eran de absoluta soledad, entonces me dedicaba a trabajar, trabajar, trabajar para no pensar en mi hijo y no extrañar. Y en el mes de enero del año siguiente decidimos venir como familia. Y fue ahí cuando mi hijo mayor decidió quedarse en el pueblo y nosotros organizarnos de manera tal de que pudiéramos estar cerca suyo, eh, pero él pudiera disfrutar sus años de adolescencia y mm, últimos años del secundario en el pueblo que lo vio nacer y al pueblo que volvió, porque nunca lo dejó. Fueron duros, mm. pero no imposibles, ¿sí? ¿Y cómo fue tu Uno se experiencia sube a un como... ¿Mm? bondi, este, uno se toma un taxi y uno aprende calles nuevas y consigue amigos que te inviten a almorzar y va haciendo del tiempo que tiene para estar con la gente que quiere un tiempo especial. Yo dejé un montón de amigas, así que cada que volvía, eh, algún fin de semana o algún par de horas estaba con ellas, sigo yendo porque siguen estando, eh, formé muchas amistades nuevas acá, eh, pero también empecé a arraigarme, empecé a disfrutar lo que me daba esta ciudad, eh, al tiempo, al tiempo yo me separo, cambio mi dirección, me voy a vivir a otro lugar, o sea que pude remodelar una casa, colgar un cuadro nuevo, eh, cambiar la energía, ¿sí? Y es el Mm. lugar donde vivo hasta ahora. Rosana, ¿y cómo es la vida de una jueza? Porque en el fondo uno los jueces los ve así como de lejos, en el estrado, ya lleno de libros y con todos los secretarios delante. ¿Cómo, cómo es la vida de una jueza? Porque tú nos has contado, madre separada, tres hijos, de una ciudad a otra, y más encima teniendo que estar decidiendo sobre la vida de otros. Si nos podrías un poquito Sí, compartir para poder entender y entenderte de mejor manera. para que vos entiendas mi mundo, Sí, sí, sí. como dice Y el título, para que entiendas mi mundo. Eh, Somos seres comunes, hombres comunes, mujeres comunes. Yo siempre digo que lo único que tenemos de distinto es un trabajo distinto. mire, El nuestro es un servicio, eh, un trabajo tan digno como el de todos los otros trabajadores. El trabajo es dignidad, o sea que todo aquel que tiene trabajo se siente un poco más digno. Con una sola diferencia, eh, nos vamos a dormir muchas veces intentando tener la conciencia tranquila, eh, apoyar la cama en la almohada y poder desconectar o saber que ese día pudiste hacer el bien a una sola persona o pudiste hacer justicia en un solo caso, como mínimo, te hace sentir muy bien. El juez que yo sueño, el juez que yo pregono, por el que peleo y con el que me identifico y
y cuyo traje me puse, porque considero que no deben tener traje, digo cuyo traje me puse porque me puse una remera del color más vibrante, porque los colores son bonitos y los jueces tienen que saber usar colores bonitos, hablar en lenguaje claro, vivir sencillamente, poder compartir, eh, poder sentarse a tomar un vino con un amigo y filosofar, o poder venir acá contigo a disfrutar de algo que he aprendido en los últimos tiempos y que se llama comunicación. La vida de un juez no es muy distinta, Mm. simplemente exige dos requisitos. Mucha honestidad, ¿sí? Eh, mucha valentía, porque hay que ser valiente al tomar una decisión, y mucha humildad. No tiene mucha ciencia. Y Rosana, y yo creo que también un poco quizás lo que muchos quieren también escucharte y saber, ¿y cómo fue eso de pasar de ser jueza, ser la cabeza de uno de los poderes del Estado, del Tribunal Superior? ¿Qué, cómo, cómo se vive eso? Porque uno muchas veces puede existir, ve a la autoridad y las fiestas lejanas, y uno se pregunta, ¿qué estará pasando por esa cabeza? ¿Qué estará pasando por ese corazón? ¿Cambió la vida o no cambió la vida? Sí, no puedo negar que me cambió la vida. Eh, de trabajar en un microambiente, ¿sí? Y resolver problemas en mi micromundo, me tocó enfrentar, resolver el macro, o sea, lo grande. Eh, a mí siempre me gustó mucho la gestión, la comunicación, resolver los problemas levantando un teléfono, llamando, como dijo Bill Gates, no sabemos todo, pero tenemos que tener el teléfono de aquel que lo sabe. Llamando a aquel que lo sabe. Siempre me gustó mucho, siempre siendo jueza utilicé muchas herramientas y trato en estos momentos de utilizar lo mismo, solamente que gestiono otras cosas, ¿sí? Gestiono aperturas, gestiono convenios, eh, gestiono el trato con mis pares. Yo solamente estoy representando en este momento al Poder Judicial por decisión de mis pares, somos 9. Eh, es un tiempo definido, es un tiempo expreso por el que te dan el mandato. Mandato que debe ser cumplido y que tenés que rendir cuentas todas las veces que puedas. Nosotros tenemos un sistema que se llama los acuerdos, donde nos reunimos los 9 y de verdad definimos muchas cosas, pero también se rinde cuenta de todo lo que se hizo en la semana. Mm. ¿Cómo me cambió la vida? La vida me cambió muchísimo porque tuve que aprender, a pesar de que siempre lo ejercité, ¿sí? Tuve que aprender a ejercitar el poder, a amar el poder y a no marearme con el poder. Eh, Buena frase. uno no deja de ser cabeza de un poder Mm. y lo construir de dos maneras, a látigo puro o con consenso, o juntando las dos cosas. Hasta ahora me ha ido muy bien Mm. con el Mm. consenso y hasta ahora creo que me está yendo muy bien conversándolo y construyéndome día a día, porque esto de entender el poder implica que todos los días reflexiones si la decisión que estás tomando está Mm. dentro de tu capacidad o te estás extralimitando o como dicen los chicos, te fuiste de mambo. Y Rosana, y yo también, yo creo que es una pregunta que también muchos se hacen y que quizás queremos escuchar. ¿Cómo es esto de una mujer en el poder? En toda esta historia de emancipaciones, de esta historia de buscar derechos, bueno, tenemos una mujer en un poder del Estado. Y bueno, si me permites, ya, quizás muchos no te ven, pero yo siempre he dicho que tú te vistes muy bien, ya, y tú misma dijiste, me he visto de colores. Y yo creo que también esa es una de tus lindas características como autoridad,
que has coloreado un poco también Sí. el poder del Estado. Pero la pregunta es esta, ¿y qué es una mujer en el poder? ¿Cómo lo vives tú? Porque no has dejado de ser madre y ahora recién fuiste abuela. O sea, Em, Mira, yo últimamente me he vuelto una detractora de esa frase que dice, las mujeres hacemos tres cosas a la vez. No, las mujeres hacemos una cosa a la vez porque nos merecemos hacerla de a una. No tenemos que presumir de nada porque somos iguales. Parto del concepto de igualdad, ¿sí? Yo creo que una mujer en el poder es tan igual como un hombre en el poder, con una cuota especial de subjetivismo y humanidad que por ahí no la tienen tanto los hombres, pero que podemos ejercerlo de la misma manera o mejor aún que cualquier hombre. Yo no soy la única mujer en el poder, hay un montón de mujeres en el poder. Lo que pasa es que uno piensa en el poder cuando lo piensa en grande, pero la mm, madre en su casa está ejerciendo el poder. La docente en la escuela está ejerciendo el poder. está bien, está Eh, bien, está bien, está la bien, me gustó. jefa del barrio o la presidenta del club de barrio está ejerciendo el poder. A veces no nos damos cuenta de la Mm, cantidad de poder que depositan en nosotros y cuando amamantamos, cuando maternamos, mm, estamos ejerciendo un poder que solamente podemos hacerlo nosotras. mi- Más allá mis de que respetos. comparto, más allá de que comparto que puede alguien ser criado por dos personas del mismo género, Mm, pero maternar es una cosa tan bonita y es un ejercicio de poder, porque en definitiva eh, yo te marco los ritmos de cuando tomas la teta mm, si no quiero que seas un malcriado. O si quiero que seas un malcriado, te marco los ritmos para que tomes todas las veces que quiera la teta. O sea, mm, yo creo que las mujeres ejercemos poder en todos lados. mm, Eh, Simplemente que hay veces que se perfora lo que se llama el techo de cristal, que mm, es lo que yo he conseguido, que es que uno llega hasta cierto nivel de poder, pero no puede pasar más arriba. Cuando hablamos de altos cargos, ¿sí? Pero ha habido, hay y habrán mujeres en el poder, creo que cada vez más, mm. porque estamos demostrando que tenemos una capacidad de comprensión y una capacidad de organización y de trabajo que muchas veces supera la del hombre. Oye, Rosana, mira, son las 20:29. La media hora se pasó volando. Pero ¿Cómo? yo no quiero que terminemos sin que nos puedas quizás decir, porque el título cuando lo pensamos dijimos la mujer, el mundo y su espacio. No quisiera terminar esta conversación, esta entrevista, con que quizás tú, ¿qué pudieses decirnos y qué pudieses decirles quizá a todas estas personas que están escuchando, que están viendo, que como bien dijiste tú, son mujeres con poder? Eh, ¿Qué podrías tú decirles como para que también no dejen de soñar o de pelear y viendo toda tu vida? O verá el colectivo, los tres hijos, las ciudades. Por favor. Yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Acá hombres y mujeres corren por igual, pero especialmente las mujeres que luchamos muchísimo por los derechos que hoy tenemos, lo que no tenemos que dejar pasar es la posibilidad y la herramienta. A ver, Juan Manuel, cuando mi papá me dijo, ¿querés estudiar? Y le dije, sí, te vas a tal lugar. Él me dio una herramienta. Me preguntó, ¿querés estudiar? Yo le dije, sí, te vas a tal lugar. A pesar de que no quería ir a ese lugar en principio, acepté porque era la herramienta que yo tenía para saltar un cerco. Ujú. Yo creo que lo que no tenemos que dejar pasar es la oportunidad. Mm, Todas las oportunidades que te da la vida es el tren que pasó por enfrente y que por ahí no vuelve a pasar.
Entonces, hay que subirse, hay que intentarlo. Eh, a veces uno se cansa, a veces vuelve a la casa y dice, ¿para qué me maté? ¿Para qué tanto? Mm, Pero son oportunidades que no se pueden dejar pasar. mm. Así que si te ofrecen la presidencia del club del barrio, Toma. si te ofrecen la dirección, si te ofrecen formar parte de una marcha donde sentís la vibra de todo el resto del grupo, si te ofrecen un Mm, recital, tomalo, porque no es solamente trabajar, uno se mm. construye disfrutando, trabajando y en definitiva viviendo. Rosana, de verdad, muchas gracias. No, Yo me gracias quedo, a vos. yo me quedo Perdón si hay contento. algo que no salió, pero esta es mi primera vez en esto, ¿eh? Es mi primera No, vez. perfecto. Sí, en el fondo Muchísimas gracias. cuando lo conversamos, lo que queríamos que la gente te conociera detrás de, ese es el punto, que te conociera y pudiera decir, sí, me identifico con ella, sí, me gusta ella, sí, ahora te van a ver y te van a decir, doctora, sus tres hijos, sus nietos, te van a preguntar. No, no. Yo suelo, yo suelo tomar mate los sábados y escucho a veces cuando chocan en la esquina de mi casa y bajé un par de veces y el par de veces que bajé me querían llevar de testigo. Entonces dije, Lo miro desde el balcón simplemente". Está bien, está bien. Rosana, de verdad, No, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, pero por sobre todo también por tu, y esto, en esto lo digo a palabras mías, por tu humanidad. Pienso que necesitamos y queremos más autoridades así de cercanas. Te agradezco por estar donde estás, de verdad. Bien, bueno, si puedes terminar ahí en la X, te lo sí, sí, agradeceré. ya aprendí, ya aprendí. Ahí va. Ah, Esto es bien. ejercer poder también, ¿eh? Sí, bien, bien, bien. Nos vemos, chao, Rosana, que estés bien. Muy bien, bueno, una linda entrevista. Yo, la verdad que, claro, esta fue casi como una entrevista más conversación y también una entrevista más que sobre un tema, era casi una entrevista para conocer a una persona. Y la verdad lo pensé bastante y dije, sí, es muy bueno que nosotros conozcamos a veces a nuestras autoridades, precisamente para hacerlas más cercanas, para ver la carne y el hueso, y ver la humanidad también de ellos, comprender y darnos cuenta que quizá en algunos aspectos han tenido historias similares a nosotras y eso hace bien, eso hace bien. Así que le agradecemos a Rosana el que haya aceptado venir. Y bueno, para el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a tener a otra invitada, que también Rosana la comentó, Sol Juliá, ya, que ella es una consultora que trabaja acá en la ciudad, que asesora un poco en temas de imagen, en temas de marketing, eh, y yo creo que un poco va a ser interesante poder escucharla y entrevistarla, porque generalmente ella es la que lo hace, así que ahora la vamos a entrevistar a ella. Y un poco conocer todo lo que es este mundo del marketing, todo lo que es este mundo del coaching, ¿ya? Y poder saber de mejor manera también cómo poder utilizarlos, ¿bien? Así que todos tengan una muy buenas noches. Si esta entrevista sirvió, por favor, compártanla. Esa siempre es la idea, compartir para que todos crecen. Y que Dios los bendiga a todos, ¿bien? Que tengan buenas noches. Chao, chao.